A ver, en nefrología son puntazos seguros, ¿no? Nefro es puntazo seguro, ¿no? No hay que fallar, ¿eh? No hay forma, ¿ya? Son esos puntos que tú dices, por fin pregunté nefro, ¿no? Entonces tienes que tener ese estado positivo. Mira, lo que más preguntan es fracaso renal agudo. Ha agarrado como que una puntería en estos tiempos. Alteración en el equilibrio ácido-base como que siempre llevó la delantera, pero el fracaso renal agudo ha crecido bastante, en verdad. Y quien cerquita se la pelea la insuficiencia renal crónica y la parte de nefrofisiología en realidad, ¿no? Son los que pelean ahí, ¿no? Y por ahí síndrome nefrótico. Miren, observen, muchachos, el síndrome nefrótico. Comparen las preguntas del ENAM y de salud del síndrome nefrótico. Con esto, ¿qué conclusión pueden tener? En todos los 4 temas principales es muy parejo todo, pero el síndrome nefrótico es una pregunta que va a venir en el ENAM de todas maneras. O sea, es el estudio de la tendencia, ¿ok? En todos los demás como que no, ya mitad, ¿no? Pero en el caso de ENAM, o sea, les encanta el síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces hay que echarle ojo a eso para no caer en esas preguntas. A ver, las 4 funciones básicas del riñón, ¿cuáles son? Como dijimos en fase 1, en fase 2, ¿te acuerdas? Regulación hidroelectrolítica, ¿no? Hidroelectrolítica, equilibrio ácido-base, el manejo nitrogenado, o sea, todo lo que vendría a ser el balance nitrogenado, y la parte hormonal, para que te acuerdes. ¿Ok? Entonces, estas 4 funciones son claves, porque si falla alguna de estas funciones, el paciente puede terminar en diálisis. ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis? Las indicaciones de diálisis nacen de la falla de las funciones. Agua. Por ejemplo, puede llegar un momento de que hay un exceso de agua de tal nivel que ya no salga el agua, entonces el paciente haga un edema agudo de pulmón. Cuando un paciente renal crónico hace edema agudo de pulmón, esa es una causa de diálisis. Edema agudo de pulmón. Ojo, edema agudo de pulmón. No estoy hablando de derrame pleural, estoy hablando de edema agudo de pulmón, que es distinto. 2. A nivel electrolítico. Exacto. Hipercalemia que no responde a tratamiento médico. Es la hipercalemia que mata. Esa no responde a tratamiento médico, será una causa de diálisis también. Equilibrio ácido-base. Acidosis metabólica que no responde a tratamiento médico. Ya van 3 causas grandes. 4. Los cuadros de uremia con compromiso sistémico. Por ejemplo, encefalopatía. Por ejemplo, pericarditis urémica, ¿no? Las 3 primeras funciones del riñón son las que se comprometen y van a diálisis. La última función, no hacemos diálisis por hormona, así que ahí queda. Cuando hay una insuficiencia renal aguda, se alteran las 3 primeras funciones del riñón. Y cuando hay una insuficiencia renal crónica, se alteran las 4. Entonces, te van a preguntar en qué casos no se hace alteración hormonal. En agudas. En una insuficiencia renal aguda no hay alteración hormonal, hay alteración hormonal en las crónicas. Y una hormona, a ver, que se te venga una hormona a la cabeza, eritropoyetina, ¿no? Por eso que los crónicos hacen anemia y los agudos no hacen anemia. Entonces, un agudo, para que haga anemia, por ejemplo, una glomerulonefritis aguda, ¿por qué haría anemia? ¿Por qué mecanismo? Dilucional.
Mecanismo dilucional. Se encharca de agua y hay una anemia dilucional en estado de glomerulonefritis aguda. Cuando es un cuadro crónico, el mecanismo de anemia es por deficiencia o pérdida de eritropoyetina. La creatinina en plasma supera los límites normales cuando aumenta más del 50% de la creatinina. Quiere decir que el paciente, para que tenga aumento de creatinina en plasma, la función del riñón se ha mermado 50%. Por eso que tú no vas a decir, pues no, ¿su riñón cómo está? A ver, mira la creatinina en plasma, te pases. Para que se eleve esa vaina, su riñón, de los dos riñones es como si estuviera viviendo con un riñón nomás, para que se eleve la creatinina en plasma. Hay gente que ya perdió un riñón y no sabe, y su creatinina tampoco lo sabe, porque todos los dos están en 0.8. Y por eso no sirve, pues la creatinina en plasma no sirve. La que sirve para las funciones del riñón es la depuración de creatinina. Eso sí sirve, es el gol estándar. La tasa de filtrado glomerular o depuración de creatinina es el gol estándar para medir función renal. Y eso sí sirve. Eso te va a clasificar. ¿Okay? La depuración de creatinina te clasifica los grados de insuficiencia renal grado 1, 2, 3, 4, 5. Eso lo hace la depuración. No lo hace la creatinina en plasma. Ten cuidado con eso. Otro detalle también es que para que aumente el potasio, generalmente se ha perdido más del 75% de la masa de nefronas. O sea, mira, el potasio, si se perdió un riñón, pero igualito el potasio como que se aferra, se ha perdido medio riñón del otro que queda, y ahí recién comienza a elevarse el potasio. Por eso es que el paciente renal crónico, uno aguanta la diálisis hasta que no eleve el potasio, y cuando ya comienza a elevar, ya se está acercando al estado final, ¿no? Pero es importante. Aumento de potasio, aumento de retención de agua son los estados más finales de toda la pérdida renal. No se olviden de eso. Sustancia ideal para la medición de la tasa de filtrado glomerular. Mira, si te preguntan la sustancia ideal, ¿qué marcas? Ideal es salud. Ideal es inulina. Eso es ideal. Pero es el laboratorio. Entonces tú, por ejemplo, tú caes en las preguntas de examen toda la vida, pero no lees bien, ¿no? Te emocionas. Ideal es otra cosa y recomendada es otra cosa. La sustancia recomendada para la medición es la depuración de creatinina. Sustancia para la medición del flujo plasmático renal: paraminipurato, ¿no? Lo puedes ver en las claves así también, ¿no? Como PAR. Aclaramiento de creatinina. ¿Qué es el aclaramiento de creatinina? La tasa de filtrado glomerular. Compresiones de perfusión normal. La regulación del filtrado, ¿de quién depende? En el glomérulo tenemos arteria aferente, está el glomérulo y la arteriola eferente. En situación de normalidad, la que manda el flujo al riñón es la aferente. Es la que controla en estado de normalidad. Pero cuando la presión de perfusión es baja, entonces, como es baja, ¿qué hace la eferente? Tiene que cerrarse un poco para que aumente la filtración aquí. Entonces, en situaciones bajas, ¿quién regula? La arteriola eferente. ¿Y cuál es el problema? El miedo. Que la eferente es la que termina, cuando tú sigues anatómica, histológicamente a la eferente, es la que forma los capilares peritubulares. Y los capilares peritubulares están cerca a la asa de Henle. Si el flujo bajo se mantiene, los capilares peritubulares afectan el asa de Henle. Y si afectan el asa de Henle, hace necrosis tubular aguda. Ahora entiendes por qué la necrosis tubular aguda tiene como origen o tiene como génesis la isquemia. ¿Ok? Entonces es importante cómo la arteriola eferente afecta este mecanismo, estos daños que hay. ¿Ya? Segmento donde se reabsorbe 65% de agua y solutos. ¿Cuál es? Túbulo contorneo proximal. Cuando te pregunten algo y no sepas, ¿qué marcas?
túbulo contorneado proximal, ¿ya? O sea, tienes que por ahí como que le encanta, bueno, además es más importante todo, ¿no? Entonces algo van a preguntar de ahí. A ver, ¿qué más? Nivel de glicemia a partir del cual hay glucosuria. Muy bien, más de 180, ¿no? En plasma ya sale en la orina. Segmento en el cual se genera amoníaco. ¿Dónde comienza la generación de amoníaco? Ojo, ¿dónde comienza? Túbulo contorneado proximal. Ahí comienza. ¿Ya? Glucosuria más aminoaciduria más fosfaturia. ¿Qué cosa es? ¿Dónde está dañado? ¿Qué zona? Ya, imaginemos, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué zona cree que está mal dañada? Doctor, esa parte justo no he repasado. Ya, pero ¿qué te dije yo en tu inconsciente? Cuando no sepas algo. Túbulo contorneado proximal. ¿Esto cómo se llama? Síndrome de Fanconi. ¿No es cierto? Rango de osmolaridad urinaria. Desde 50 miliosmoles hasta 1200 miliosmoles. Iones absorbidos principalmente en el asa de Henle. El principal, el yodo. El magnesio también se puede absorber ahí. Mecanismo que permite la hipertonicidad medular. Sistema multiplicador de contracorriente permite la hipertonicidad medular gracias a dos sustancias: cloruro de sodio y urea. Esas son las dos sustancias que aumentan el tono y permiten la salida de agua. Ion absorbido mayormente en el túbulo contorneado distal. Calcio. Entonces te van a hacer, el año pasado preguntaron en el ENAN, el uso de tiazidas es tratamiento para la hipercalciuria. ¿Dónde trabaja la tiazida? Túbulo contorneado distal. Si tienes hipercalciuria, ahí se reabsorbe, ¿no? La tiazida ayuda a la absorción del calcio. Entonces evita que formes cálculos por hipercalciuria. Ion cuyo control fino se produce en el túbulo colector. ¿Qué marca acá? ¿Quién está ahí en el túbulo colector, dijimos? ¿Quién? Aldosterona. Na de sodio. Aldosterona. La aldosterona hace manejo fino del sodio. ¿Qué porcentaje del sodio que se filtra? ¿Qué porcentaje del sodio que se filtra controla la aldosterona, chicos? 1, 5, 50, 80 o 100. 5% del sodio filtrado es controlado por la aldosterona. La mayor parte de todas las cosas importantes es en el túbulo contorneado proximal, ¿no? El 100% de la glucosa, el 100% de los aminoácidos, el 100% de las proteínas, las cosas valiosas que pueden haber pasado. ¿Y el 60% de qué? El 60% del agua, el 60% del sodio, el 60% del calcio, el 60% del bicarbonato. O sea, ¿te das cuenta? Es importantísimo el túbulo contorneado proximal. Inhibe la anhidrasa carbónica. ¿Quién la inhibe? La acetazolamida. ¿Dónde? ¿Qué marcas? Túbulo contorneado proximal. Inhibe el cotransportador sodio, 2-cloro sodio potasio. Furosemida. ¿Dónde? Asa gruesa. Inhibe el cotransportador de cloruro de sodio. ¿Quién? Tiazida. ¿Dónde? Túbulo contorneado distal. Antagonista de la aldosterona. ¿Quién? Espironolactona. Hace ginecomastia dolorosa, ¿no? Antagonista de los receptores de aldosterona. ¿Quién? Amiloride y triamterene. Va de frente el tema.
Va sobre los receptores propios del sodio. Vasoconstricción de arteriola aferente. ¿Quién hace la vasoconstricción de la arteriola aferente? ¿Quién? Aferente. ¿Te acuerdas de la mnemotecnia? Cuando hicimos en la fase 1, decíamos OEPA, ¿no? Aferente, glomérulo, eferente. Óxido nítrico, endotelina, ¿no? El óxido nítrico vasodilata, endotelina vasoconstriñe. Prostaglandina vasodilata, angiotensina 2, que es la más importante aquí, vasoconstriñe, ¿no? Arteriola aferente y arteriola eferente, ¿no? Porque te acuerdas. Entonces, vasoconstricción de la arteriola eferente, angiotensina 2. Reabsorción de calcio y excreción de fósforo. ¿Quién permite la reabsorción de calcio y excreción de fósforo? ¿Quién es? ¿Quién es la madre que hizo su asociación de madres solteras? ¿Te acuerdas que te conté la historia? Reabsorbe una cantidad importante de calcio y elimina fósforo para tu hormona. Para tu hormona trabaja en dos zonas, túbulo contorneo proximal y túbulo contorneo distal. Se incrementa con la presión atrial, aumentando la tasa de filtrado glomerular y la filtración de sodio. Cuando hablen de atrio, ¿de quién están hablando? Del péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial se estimula, se crea, en este caso, por los miocitos que están en las cámaras de baja presión, como la aurícula derecha o como la arteria pulmonar, generalmente la aurícula derecha. Entonces le llega mucho volumen, está llegando mucho volumen, entonces ellos comienzan a segregar péptido natriurético atrial. ¿Con qué fin? Con el fin de que haga natriuresis, bote sodio y baje con eso el agua, y con eso controla un poco y mejora la volemia a nivel del corazón, ¿sí? Secreción de potasio e hidrogeniones y reabsorción de sodio. ¿Quién? ¿Quién lo permite? ¿Quién reabsorbe sodio eliminando potasio e hidrógeno? Aldosterona. Expresión de acuaporinas. ¿Qué acuaporina es la de la... ¿Qué número de acuaporina es la del agua? ¿Qué acuaporina permite reabsorber agua? Agua. ¿Ya? Con la estimulación, gracias de quién? De la hormona antidiurética. La antidiurética permite la liberación de la acuaporina y por eso se absorbe agua. La lesión en el mesangio, ¿qué produce, chicos? Hematuria o proteinuria. Mesangio. Acuérdate que el mesangio cubre zonas desnudas del capilar. Y como cubre zonas desnudas del capilar, el capilar es sangre. Por lo tanto, el mesangio hace hematuria. El aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular, ¿qué causa? Proteinuria. La proteinuria normal, ¿qué contiene? Proteína, ¿qué cosa? De TAM, Horfal. También beta 2 microglobulinas. ¿Ok? Beta 2 microglobulinas, proteínas de TAM Horfal. Las proteínas de TAM Horfal son las proteínas que forman los cilindros hialinos. Cilindros únicos fisiológicos, todos los demás patológicos. ¿Y en qué situación patológica aparece un hialino? En deshidrataciones severas. Al inicio de la lesión en la barrera, miren acá el endotelio, la membrana basal y el podocito. ¿Ok? Y ahí tienen sus diferentes espacios. El depósito que está debajo del endotelio, entre el endotelio y la membrana basal, se llama depósito subendotelial. El depósito entre el epitelio y la membrana basal, depósito subepitelial.
Cuando hay un depósito subendotelial, como está cerca el endotelio y esto está cerca de los glóbulos rojos, también hay hematuria. En cambio, cuando hay un depósito que está subepitelial, tiende a ser más proteinuria. ¿Ya? Otra cosa. Es importante lo que crece dentro o fuera del capilar. Si crece algo dentro del capilar, quiere decir que está dentro del espacio que se puede manejar. Esto se inflama. Cuando está dentro del endotelio se inflama, pero está rompiendo dentro del endotelio. O sea, puede haber hematuria y puede haber alguna infección sistémica que se ha depositado ahí, pues, en el endotelio. Por ejemplo, una lesión por una glomerulonefritis post-streptocócica. Es una proliferación endocapilar. En cambio, tú tienes que siempre tener miedo a las proliferaciones extracapilares, que son proliferaciones que ocurren del endotelio para afuera. A esas sí tienes que tener mucho miedo. En cambio, estas son manejables. Como están dentro, el antibiótico, lo que tú le metas, va a poder tratarlo, va a poder cubrirlo, porque está dentro. En cambio, lo que está afuera, no. Por eso, chicos, ¿por qué les digo esto? Porque esto ha sido pregunta de examen. La proliferación endocapilar es de la glomerulonefritis post-streptocócica, que es la glomerulonefritis más frecuente en el Perú. En cambio, la proliferación extracapilar se asocia a daño muy terrible, y por eso que esta es la génesis de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Nosotros tenemos 7 glomerulonefritis. Todas abundan en el hombre, o sea, generalmente le afectan más a varones, excepto la membrana capilar, la mesangiocapilar o la membrana proliferativa. ¿Cómo yo me recuerdo? Por las palabras, que es compuesta. Como es hombre y mujer, 2, mesangiocapilar o membrana proliferativa. Da igual a hombre o mujer. Todos los demás, machito. ¿Ya? De las 7, la más buena onda es la que es endocapilar. Pues mírala, la post-streptocócica, qué buena onda. Tú la manejas, todos sales. Pero la mala onda, la peor, la Soraya, es la extracapilar. Por eso que esa es la rápidamente progresiva y esa es la que tienes que tener más miedo de las 7. ¿Ok? Entonces cuando te pongan proliferación extracapilar, tú al toque piensas rápidamente progresiva. No hay pierde. Al inicio de la lesión, en la barrera de permeabilidad, solo hay fuga de ¿qué? Cuando hay un inicio de lesión de barrera, lo primero que comienza a fallar es la microalbuminuria. Por eso que siempre la microalbuminuria es un marcador de daño renal y factor de riesgo cardiovascular. La proteinuria glomerular selectiva es rica en proteinuria glomerular selectiva. Es rica en albúmina. Cuando hablen de selectiva te están hablando de albúmina. En cambio, la proteinuria tubular, que contiene beta 2 microglobulina. ¿Ok? Es importante. La proteinuria glomerular no selectiva es rica en cualquier proteína. Por ejemplo, inmunoglobulinas. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando tienes una proteinuria selectiva, tu clínica es edema. En cambio, cuando tienes una proteinuria no selectiva, tu clínica puede que no haya edema. Ejemplo, el mieloma múltiple puede botar más de 10 gramos de proteínas y no hace edemas, porque bota por inmunoglobulina G, proteínas de Benson-Jones. En cambio, el síndrome nefrótico con más de 3.5 gramos te hace síndrome nefrótico, propiamente dicho, y te hace edema, porque bota por albúmina. ¿Ya? Entonces es muy importante. Este es un tema también que viene mucho, que son los cilindros. Los cilindros hialinos
¿Qué indican? En realidad son los únicos fisiológicos. ¿No? ¿Y qué indican? Indican están en estado de deshidratación. Los cilindros granulosos, ¿qué indican? Los cilindros granulosos indican necrosis tubular aguda. Pregunta de Elena. Los cilindros leucocitarios o epiteliales, ¿qué indican? Bueno, los leucocitos indican cuadros de inflamación, que por ejemplo puede estar asociado a una leucocituria, y esa leucocituria puede ser causa de una pielonefritis. Un ejemplo, ¿no? Entonces hay inflamación. Por eso es que van juntos. Los cilindros eosinófilos, ¿en dónde se dan? En cualquier caso de hipersensibilidad farmacológica. ¿Okay? Por ejemplo, los pacientes que toman antituberculosos a veces tienen efectos adversos y comienzan a perder muchos eosinófilos en orina. Es una causa frecuente de RAFA, de reacción adversa a fármacos antituberculosos. ¿Por qué pierde eosinófilos? Entonces puedes encontrar. Esto de acá han sido preguntados últimamente en residentado. ¿Y los cilindros grasos son de qué tipo generalmente? Se encuentran más en el síndrome nefrótico e indican aumento de colesterol en sangre. Hematuria y proteinuria en el sedimento urinario indican probable origen. Cuando te pregunten de hematuria y proteinuria, el origen es glomerular. Los hematíes que pasan por el glomérulo no son así. Normalmente el hematíe, como es, no es bicóncavo. Cuando pasan el glomérulo están así. Esto en el laboratorio se llama crenocito. Y si los crenocitos son más del 20% en el examen de orina, se habla de que tiene origen glomerular. ¿Ya? Si la excreción de fraccional de sodio es menor a 1, ¿qué indica? ¿Se acuerdan? Insuficiencia renal aguda, ¿de qué tipo? Prerrenal. Menor a 1, prerrenal. Si, chicos, si es mayor de 1, ¿qué es? Renal. ¿En qué segmento del nefrón se realiza la mayor tasa de reabsorción de sodio? Túbulo contorneo proximal. En la fase 3, ¿qué están aprendiendo ustedes? A mirar la pregunta y poder adelantarse a la respuesta. Es la forma como uno debe dar un examen con éxito. Miras la pregunta y te adelantas a la respuesta antes que veas las claves. El ver las claves limita tu mente. Aquellos que han estudiado, aquellos que tienen un background importante, aquellos que se sienten preparados pero tienen miedo, siempre va a haber miedo, por si acaso el que no tiene miedo es un loco. El enfrentarte a la pregunta y no mirar las alternativas y tú luego rápido respondas y ves las alternativas, aumenta tu nivel de confianza de una manera tal que en la quinta pregunta estás como si nada y no hay ansiedad. ¿Ok? Yo les voy a dar unos tips de cómo dar exámenes en la parte final cuando acabemos. Creo que por Zoom lo haremos porque van a dar un examen, pero les voy a dar unos tips y la mejor forma es justo esto, es que usted se adelante a la respuesta, de tal manera que cuando veas la respuesta te da seguridad y crea tu confianza. ¿Ok? ¿Qué tipo de cilindro está constituido por las proteínas de Tan-Horfal y se ven en gran cantidad después del ejercicio? Hialino. Perfecto, muchachos. ¿A partir de qué estructuras se desarrollan las células yuxtaglomerulares? ¿Dónde están? En la arteriola ferética. Acuérdate que las células yuxtaglomerulares, ¿qué producen? Renina. El aparato yuxtaglomerular, ¿quién lo conforma? La célula yuxtaglomerular, doctor. ¿Quién más? La mácula densa del túbulo colector distal más el mesangio, doctor. De los tres, ¿quién está metido dentro de una arteriola, un vaso sanguíneo? La célula yuxtaglomerular. Es por eso de que esta sensa la presión y por eso es que esta produce la renina.
Nunca te vas a olvidar eso. Si es razonado, no te olvides. Ahora entiendo por qué la célula, porque yo me confundía. Una vez un alumno me dijo: doctor, yo creía que la renina, no sé por qué me confundo y marcaba mácula densa, no sé por qué, doctor. Pero yo le dije, pero piensa, ¿la mácula densa dónde está? ¿Cerca de la sangre o cerca de la pichi? Así le dije. Cerca de la pichi, no, ya. Y si el paciente tiene hipotensión, ¿quién va a regular más rápido? ¿Algo que esté cerca de la sangre o esté cerca de la pichi? No, que cerca de la sangre, por lógica, doctor. Claro, pero ¿y quién te acerca la sangre? La arteriola aferente. También tiene la arteriola, está la célula extraglomerular, también tiene la arteriola aferente. Entonces ahí se producirá la renina, por lógica. ¿Y qué sensará la mácula densa si está en la pichi? Cloruro de sodio. Entonces es el cloruro de sodio. Entonces así tienen que ser sus razonamientos en esos casos, ¿ya? En alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la clínica de la hiponatremia aguda? ¿Cuál? La clínica es generalmente, cuando es de manera aguda, trastorno del sensorio. ¿Ok? Porque el sodio es netamente nervioso, sistema nervioso central. Siempre les digo a ustedes, clínica neurológica es sodio. En cambio, el potasio es muscular, para que te acuerdes. Problemas del músculo liso, ilio. Problemas del músculo estriado, calambres. Problemas del músculo cardíaco, paro. O sea, esas cosas suceden. La asociación de hiponatremia con volumen extracelular disminuido y alcalosis metabólica puede verse que, a ver, desde que yo pongo alcalosis metabólica, chicos, ¿qué tiene que venir a su mente cuando vean volumen extracelular disminuido y alcalosis metabólica? ¿Uso de qué? Muy bien, doctor. Diuréticos, perfecto. Así tienen que razonar, chicos. Porque los diuréticos les encanta la alcalosis metabólica. Es uno de sus efectos. Y si ha bajado el volumen, pues está orinando. ¿Qué tipo de hiponatremia se produce en el síndrome nefrótico? ¿Hiponatremia? ¿Con qué tipo? ¿Hiponatremia con líquido extracelular alto, bajo? ¿Cómo es? Líquido extracelular aumentado. Tanto en el nefrótico, en la insuficiencia cardíaca y en la cirrosis. Hiponatremia euvolémica hiposmolar. ¿De qué estamos hablando? Sí, muy bien. Secreción inadecuadamente diurética es característico. ¿Cuál es el principal ion intracelular? Potasio, muy bien. ¿Por qué? Porque el potasio está abundante dentro de la célula. Cuando se rompe una célula se libera potasio, así que el paciente puede tener hipercalemia en una rhabdomiólisis, ¿no? Te atropella una llanta, pasa por encima de tu pierna, revienta músculo, todo. ¿Qué ocurre? Rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, y el potasio también se libera. Entonces el pata se muere no por creatinina elevada. ¿Por qué se muere? Se muere porque el potasio se liberó en golpe de esas células que lo ha aplastado. Entonces el pata llega a la emergencia, cuando tú ves un paciente con una atricción, no pienses que, no, pero ¿cómo está la pierna? No está sangrando, doctor, todo tranquilo. Ya listo, me voy a las otras emergencias, lo dejo ahí. Y te quitas. Gracias, doctora, sí, ya me está pasando el dolor, viene el traumatólogo a mirarme y dice, ¿no? Jefa, dele para el dolor, sus AINES, todo, y te quitas. El AINE le hace insuficiencia renal aguda. Y encima tiene atricción. Le hace paro. Y vienen y están haciendo, cuando vas a darte la vuelta, voy a hablar a mi amigo que están haciendo paro, masaje. Oye, ¿qué ha pasado? No sé, no sabemos nada. El pata vino tranquilo, le pasó la llanta por encima, pero iba a esperar al traumatólogo. Todo está tranquilo, lo ha visto Juan. Nada más sabemos eso. Juan, ¿algo pasó? No, nada. ¿Le has indicado algo? No lo conozco. Y el CAR de la enfermedad Grandazo, Juan indicó un metamisol. Ahí está. Juan, no me tengo metamisol. Pero no sabía que era alérgico al metamisol. No has muerto por eso, Juan. Le has tapado el riñón. Y le ha hecho hipercalemia aguda. Y se ha muerto. Entonces hay que tener cuidado en esos casos.
¿Cómo se mueve esta circunstancia? Movimiento del potasio, mira. Si el potasio está elevado fuera de la célula, generalmente se asocia a acidosis. Si el potasio está generalmente digo, porque siempre se mueve con el hidrógeno. El potasio se eleva, el hidrógeno sale y se elevan juntos en la sangre. Si el potasio baja, el hidrógeno se esconde en la célula, entonces es alcalosis. La insulina, ¿qué hace? Mete potasio a la célula, por eso es hipocalemia. Pregunta: cuando tú tienes un paciente con hipercalemia, parte del manejo, ¿no han visto ustedes que es insulina con glucosa? Para que meta potasio a la célula, ¿no? Otro, los beta bloqueadores. Normalmente los beta agonistas, lo que nebulizamos por ejemplo, los beta agonistas, ¿qué hacen con el potasio? También lo meten, ¿no? No le ponen a la hipercalemia nebulización, lo meten. Entonces, ¿qué hará el beta bloqueante? Lo contrario, lo saca. Algo así van a jugar. ¿Qué hacen las catecolaminas? También lo meten. ¿Ok? ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Lo sacan. Cuando se rompen las células, lo sacan. Entonces, esas cosas hay que tener en consideración. ¿Ya? ¿Dónde ocurre fundamentalmente la regulación renal del potasio? ¿Dónde ocurre fundamentalmente la regulación renal del potasio? ¿Dónde, chicos? ¿En qué parte? Fundamentalmente, dice, ¿no? ¿Dónde terminan? ¿Dónde? Mira, tú dices, ¿no? Pucha, doctor, qué pregunta tan inteligente. Pero yo conozco unos fármacos que se llaman ahorradores de potasio. ¿Dónde trabajan los ahorradores de potasio, doctor? ¿Dónde trabajan? Doctor, los ahorradores de potasio son, por ejemplo, la espironolactona, que bloquea la aldosterona. Ajá. ¿Y la aldosterona dónde trabaja? 80% en el túbulo colector, porque esa es la respuesta que vas a marcar en el examen, y 20% en el túbulo distal. Entonces, la regulación fundamental del potasio generalmente está en el túbulo distal, en una porción, y en un túbulo colector otra. Ahí ocurren los principales cambios de regulación que pueden darse aquí. En un paciente que toma de forma crónica diuréticos, la orina persistentemente alcalina es un dato que indica ¿qué cosa? Él toma diuréticos y la orina dice que está alcalina. ¿Qué está sucediendo aquí? Doctor, si toma diuréticos y la orina todo el tiempo está alcalina, quiere decir que el paciente, ¿qué probablemente está teniendo? Una alcalosis metabólica, doctor. Y está probablemente disminuido las concentraciones de potasio. El diurético elimina sodio y potasio. ¿Cuál es el diurético que elimina más potasio? La furosemida es la que más potasio elimina. ¿Cuál es el diurético que bota más sodio? Las tiacidas son las que hacen más hiponatremia. Entonces acá te dicen, ¿no? De forma crónica toma diuréticos. ¿Qué diurético tomará de forma crónica? No sabemos. Nosotros también no sabemos. Puede ser tiacida o furosemida, no sabemos. Pero dice que la orina es persistentemente alcalina. Ha barrido potasio. Y por eso que ya está en estados de alcalosis metabólica. Los principales sistemas tampón o buffer para mantener el pH sanguíneo fisiológico, ¿cuáles son? Los del sanguíneo, ¿cuáles son? Hemoglobina, fosfatos y bicarbonato. El más importante, hemoglobina. Diurético que más frecuentemente causa hiponatremia, tiacida. Causa de acidosis metabólica con anion GAP aumentado, normoclorémico. Acidosis metabólica, chicos, con anion GAP, ¿cuál será?
lo más frecuente es el aumento de ácidos orgánicos, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, ¿no? La cetoacidosis de ayuno y la cetoacidosis alcohólica. Esa es la pregunta clase, ¿no? Toda la vida viene siempre anion gap elevado con acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, ¿no? Ahí no hay que fallar. En el síndrome nefrótico, la proteinuria es de al menos, ¿qué cosa? 3.5, ¿no? Y en niños, mayor de 40, ¿no? Mayor de 40 miligramos por superficie corporal, ¿sí? Por hora. El síndrome nefrítico se define por... Exacto. Sobre todo es la hematuria. ¿Qué más hay? Puede haber hipertensión arterial. Es la triada, ¿no? Clásica, ¿no? Hematuria, hipertensión arterial. ¿Qué más? La hematuria y la hipertensión. El edema puede haber o no haber, ¿ah? El edema generalmente no es tan representativo como en el nefrótico, pero acá la hipertensión sí es importante y es un rasgo diferencial, ¿no? La hipertensión arterial. Si yo veo un paciente con edema con hipertensión, pienso en nefrítico. Si yo veo un edema solo y no me dicen nada, pienso en nefrótico. Para preguntas de examen es así, ¿ya? Si es una hematuria con hipertensión y una proteinuria, es un nefrítico. Domina la hematuria, nefrítico. Ya así haya proteinuria también, nefrítico. Síndrome nefrótico, ¿cómo se define? En un paciente robot para marcar, hay generalmente ¿qué cosa? Proteinuria, hay edema, hay hipoalbuminemia, pero lo que llama la atención clásicamente es el aumento de colesterol. Esto es un dato característico de las preguntas de examen. Si tú ves colesterol en la pregunta que está haciendo proteinuria, marca la clave al toque síndrome nefrótico. Ya es una clave, una palabra mágica, un tip detector, ¿no? De pregunta. El edema del síndrome nefrótico, ¿a qué se debe, chicos? A disminución de la presión oncótica. El edema del síndrome nefrítico, ¿a qué se debe? Retención hidrosalina. En el tratamiento de la hipercalemia, ¿qué medicamento actúa revirtiendo los fenómenos de membrana? Gluconato de calcio, ¿no? Es el primer medicamento que hay que usar cuando hay un estado de hipercalemia, ¿no? Pregunta clásica. La causa más común de hiponatremia hipotónica con líquido extracelular normal, ¿cuál es? Cuando te hablen al toque de líquido extracelular normal y con hiponatremia, SIHA, ¿no? Característico. ¿Cuál es la consecuencia de corregir rápidamente la hiponatremia? ¿Cuál? Mielonilisis pontina. Se considera hiponatremia crónica cuando persisten los síntomas por más de 48 horas. En diarrea infantil, ¿cuál es el disturbio ácido-base más frecuente? Acá, ácido-base, acidosis metabólica. Anion gap normal. En un paciente con convulsiones y coma por pérdida de sodio, ¿cuál es el valor de sodio sérico que esperaría encontrar? Lo que más se acerque a 110, ¿no? En paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuáles son los criterios de diálisis de emergencia más frecuente? Ya lo sabes, ¿ya? El aumento de la parte hídrica que no puede corregir, un edema agudo del pulmón, ¿no? Característico, hipercalemia que no responde al tratamiento médico. Tercero, cuadros de uremia asociada sistémica como encefalopatía, pericarditis urémica, eso es característico, eso sí no hay pierde. Otra más, acidosis metabólica refractaria al tratamiento médico, ¿no? Las 4 funciones que dijimos estaban ayer, ¿no? En el niño deshidratado, ¿cuál es el trastorno electrolítico que produce más frecuentemente daño neurológico grave? Dijimos también, la hipernatremia. La hipernatremia es el que hace más cuadros de sangrado en los niñitos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta.
En fracaso renal agudo, la insuficiencia renal aguda, ¿cómo se define? Es un rápido deterioro que se va a definir en variables como aumento de urea, como aumento de creatinina, como oliguria, oligoanuria, las variables más importantes de manera abrupta en el deterioro. Aumento mínimo de creatinina basal a partir del cual se define lesión renal aguda. Cuando hay aumento mínimo, el aumento cuando tú, por ejemplo, imagínate, ¿no? Imagina que tú tengas tu creatinina en plasma de 0.8, ¿ya? Y estás con una diarrea brava, esa es una bicicleta así maratónica, y vienes 3 horas después al hospital y te dosan pues tu perfil, todo, no te ven hasta las cangallas, y te están hidratando todo, y por ahí te piden creatinina y sale creatinina 1.5. Tú vas a sale 0.8 y tú sabes, te dices, ¡hala! 1.5, ¿cuánto ha aumentado? Ha aumentado más, casi 0.7, ¿no? Entonces se dice que cuando un paciente, su creatinina plasmática tiene algunos aumentos, de acuerdo a algunos números, de manera aguda, puede ser un cuadro agudo. Lo mínimo para aumentar es 0.3 y lo clásico es 0.5, ¿no? Y esto se da sobre todo en los pacientes ancianos que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal. Ponte, el abuelo maneja 1.3 y viene por deshidratación, y tú le dosas y encuentras 1.7. Oye, ha aumentado mayor de 0.4, ¿no? Entonces ya aumentó más de 0.3. Esto es una crónica regularizada, ¿ok? Entonces eso nunca se olviden, esos son los aumentos mínimos de creatinina en plasma, y ahí van a definirlo. En la IRA, el bicarbonato dura ¿cuánto tiempo? En la insuficiencia renal aguda, el bicarbonato preformado no se está eliminando adecuadamente, se queda generalmente mucho más tiempo, más o menos 5 días. La urea y la creatinina aumentan proporcionalmente ¿a qué? A la disminución del filtrado glomerular, sobre todo cuando este se reduce 50%. Cuando se reduce el filtrado 50%, ahí comienza a aumentar de manera proporcional. La etiología general de la insuficiencia renal aguda, ¿cuál es? Prerrenal, 60% a 70%. Renal, 20%. Posrenal, 10%. Entonces no hay pierde, pues chicos, marcamos siempre todo lo prerrenal. ¿Qué fármaco puede desencadenar una ira prerrenal ante una situación de flujo renal comprometido? AINES y ECAS, muy bien. ¿Por qué? Por los cuadros de la autorregulación renal que hemos mencionado, ¿ok? ¿Dónde está la angiotensina 2? En el eferente. ¿Dónde están las prostaglandinas? En el eferente. Esas alteraciones que pueden ocurrir pueden terminar en eso. Causan ira prerrenal. ¿Quiénes? Hipovolemia. ¿Qué más? Esta es la más importante, ¿no? Disminución del gasto cardíaco también. Bien importante. Por ejemplo, yo lo que más veo es por disminución de gasto cardíaco, ¿no? Pero en el día a día en el hospital la causa más frecuente es hipovolemia. ¿En qué circunstancia se eleva más la urea que la creatinina? En la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. En la ira prerrenal, el sodio en orina, ¿cómo está? Orina, mayor o menor de 20. Menor de 20. ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo todo el sodio en la orina para jalar agua. ¿Y cómo estará la fracción de excreción de sodio? ¿Menor o mayor de 1? Menor de 1. En la ira prerrenal, ¿cómo es el volumen de diuresis? Bajo. ¿Por qué? Porque está en un cuadro de deshidratación. El único tratamiento eficaz en la ira prerrenal, ¿cuál es? El único tratamiento eficaz es hidratarlo y corregir la causa.
Si tras conseguir la expansión de volumen no existe diuresis adecuada, ¿qué fármaco metemos? Tras que le metes agua y no orina, pucha, ya se te apoya. Cuando se tapa el riñón, ¿qué le metes? Furo, exacto. Las causas de ira parenquimatosa o necrosis tubular aguda, ¿cuáles son? ¿Cuál es la más frecuente? La prerrenal, la isquémica, esa es la más frecuente. También puede ser por tóxicos, desde los endógenos como la hemoglobina o exógenos como cualquier fármaco. Típico los AINES, ¿no? AINES por tiempo prolongado, característico, fracaso renal agudo, ¿no? Típico de la necrosis tubular aguda. En la insuficiencia renal crónica, el tamaño de los riñones, ¿cómo está, muchachos? Está disminuido. Mientras que en la necrosis tubular aguda, ¿cómo está? Normal. La causa más frecuente de muerte en la insuficiencia renal aguda, ¿cuál es? Infección. La vejiga neurógena puede causar insuficiencia ¿de qué tipo? Posrenal. La causa más frecuente de obstrucción unilateral, ¿cuál es? Litiasis. La causa más frecuente de obstrucción bilateral, ¿cuál es? Hipertrofia benigna de próstata. Muy bien. En insuficiencia renal crónica, ¿qué tenemos? ¿Cómo se define operacionalmente la insuficiencia renal crónica? Dime un número, tasa de filtrado glomerular menor de 60. La causa más frecuente, ¿cuál es? Diabetes. En un paciente con nefropatía crónica, y si te preguntan la segunda causa, ¿qué marcas? Hipertensión. Y te dicen la tercera, glomerulonefritis. En un paciente, chicos, con nefropatía crónica, el trasplante renal o diálisis está indicado cuando la filtración glomerular es menor a ¿cuánto? Menor a 15. ¿Cuál de las siguientes hormonas interviene directamente en la excreción renal de fosfato? Si yo te pongo eritropoyetina, yo te pongo paratormona, te pongo insulina, ¿qué marcas? Claro, a ojo cerrado, es la que más estimula. El conjunto de signos y síntomas que se asocia a la insuficiencia renal crónica, independientemente de su etiología, ¿cómo se llama? Azoemia. Principal manifestaciones digestivas de la insuficiencia renal crónica: anorexia y vómitos lo van a presentar. Pregunta: ¿la anorexia mejora con la diálisis? Sí, la anorexia sí mejora con la diálisis. Síntoma más frecuente en la insuficiencia renal crónica: nicturia. El paciente comienza a orinar más en las noches, característicamente. ¿Cómo cursa la cardiopatía urémica? La cardiopatía urémica, chicos, generalmente hace cardiomegalia. Si te dijeran la pericarditis urémica, hace derrame pericárdico. Alteraciones cardiovasculares en la insuficiencia renal, ¿cuáles son? Pericarditis urémica, característicamente, ¿no? ¿Problemas ateroscleróticos tienden a empeorar? Sí. Yevin Yuka, tú operas una coronaria de un pata terrenal. Incluso a nivel periférico tenemos super problemas porque tiene calcinosis. Las arterias, está impregnada el calcio en la media. Entonces Yevin Yuka abrirlo. ¿Ok? Causa más frecuente de muerte en la insuficiencia renal crónica: infarto de miocardio. ¿Cómo es y cómo evoluciona la pericarditis urémica? ¿Cómo es? Cero fibrinosa. Es asquerosa. La pericarditis urémica, nosotros lo que hacemos es una ventana pericárdica. Y de los colores distintos, es muy pegajosa, hace mucha fibrina. A veces tú le haces el hueco al pericardio y está como que loculado. Entonces hay ciertas zonas que están atrapadas, ¿no? Se pueden ver. ¿Cómo evoluciona? Puede convertirse en hemorrágica, pregunta de examen.
Una pericarditis urémica puede convertirse en hemorrágica. Por eso que muchas veces cuando he hecho una ventana y he abierto, veo que sale sangre, pues, y se confunde. Gente me R1, le digo, oye, ya hazte tu ventana toracoscópica, vamos, hace un huequito y sale sangre. Y yo caí al toque, ¿no? Cuando es su primera vez, pucha, le respira su corazón. Y comienza a salir sangre un montón, pues, ¿no? Que sale todo el líquido contenido ahí como 800 litros, sale rojo todo, güey. No, doctor, no. Ya murió ya. Es tu culpa. Pero doctor, no. Mira cómo sale sangre. No, doctor. ¿Y es qué cosa? La pericarditis urémica se transforma en hemorrágico si tú no lo drenas y sale como el color de la sangre, ¿no? No es tan sangre, es como lavado de carne, pero como él nunca ha visto, se asusta, ¿no? Entonces, ese va haciendo. ¿Cuál es la clínica inicial de la polineuropatía urémica? Alteración sensitiva distal. Inicio en miembros inferiores. ¿Cómo se trata la polineuropatía urémica? Con hemodiálisis. Ya, esa es Pepa, probable pregunta, ¿ya? Hemodiálisis. ¿Cuál es la principal alteración del sistema nervioso central en la insuficiencia renal crónica? Encefalopatía urémica. Hay pérdida del intelecto, tendencia al sueño. La manifestación cutánea más frecuente de la insuficiencia renal crónica, ¿cuál es? ¿Cuál es? La manifestación cutánea más frecuente generalmente es el prurito. Y ellos lo asocian mucho a la escarcha urémica, y no tiene nada que ver la escarcha urémica con eso. ¿Ok? Pero es el prurito. Pregunta, ¿mejora o no mejora con la diálisis? No mejora. No mejora con la diálisis. Ya le sigue picando igual. ¿A qué se debe el prurito? Al aumento de la paratormona y cuando hay calcificaciones cutáneas. Comienza a haber la famosa calcifilaxia, donde calcio y fosfato se depositan fuera de los vasos sanguíneos, se depositan en la grasa y eso tiene sensación de picazón, como que algo estuviera metido. ¿Cómo se trata la anemia en la enfermedad renal crónica? Eritropoyetina. ¿Ok? Es lo más frecuente que haga cambios normocíticos normocrómicos, ¿no? Lo más frecuente. Lo que más preguntan en el ENAM, síndrome nefrótico. Y lo que llama la atención es que no es difícil, es la misma vaina, es robot. El síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria mayor de 3.5 gramos. Acuérdate que te pueden poner tres cosas también. Te pueden poner aumento del colesterol y al toque te pueden poner, así es, hipercoagulabilidad, o sea, posibilidad de trombosis. Puede ser trombosis venosa renal, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Entonces eso tengo como una parte importante. Y lo otro es el edema, ¿no? El edema que llama la atención en cara, ¿no? Edema en cara. ¿El nefrítico hace en cara también? También puede ser. Pero el nefrótico generalmente son tan buena gente en la historia de las preguntas que siempre que ha sido un nefrótico no hay hematuria. En cambio, siempre que ha sido un nefrítico ha habido hematuria. Entonces, ya sabes que cuando veas no te pongas a reflexionar, ¿eh? Porque hay datos así que a veces las preguntas no son como que tan... Pero con estos tips al toque sale, pero no reflexiones. Si reflexionas ya la fregaste. No, pero puede ser un nefrítico impuro mezclado con un nefrótico y si su mamá no lo cuidó, ya comienza la reflexión. No reflexiones, esos exámenes, nuestros exámenes, no son reflexionables. O sea, la cosa es, tengo un par de cosas, sale el producto. Si tú reflexionas, ya estás en el hospital. En el hospital se reflexiona contigo y con el paciente. Fuera, en el examen, no se reflexiona. Estrategia nada más, ¿ya? Síndrome nefrótico, impuro, ¿qué cosa es? Aquel que tiene hipertensión arterial, porque eso generalmente es del nefrítico. ¿Puede tener hematuria también? Sí. Las complicaciones del síndrome nefrótico, ¿cuáles son? Las más importantes, trombosis, infecciones,
tubulopatías. La causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, ¿cuál es? Cambios mínimos. ¿Y en adultos? En adultos, diabetes mellitus. En ancianos, amiloidosis. Amiloidosis. ¿Cómo debe ser la dieta del síndrome nefrótico? Normoproteica, a pesar que está perdiendo proteínas, debe ser normoproteica. Hipograsa, porque tiene mucho colesterol. Hiposódica. Salud. El orden de uso de los diuréticos en el síndrome nefrótico, ¿cuáles son? Los pacientes con síndrome nefrótico tienden a tener disminución de sodio muchas veces. Se dice que hay dos que están disminuidos, ¿no? Cana, potasio, calcio y sodio tienen que estar disminuidos. Entonces, el orden de uso generalmente, al inicio, la mayoría de estos pacientes puede que no esté alterado, no hay oliguria. ¿Cuándo puede haber una insuficiencia renal aguda en el paciente nefrótico? Cuando pierde más de 5 gramos de proteína. Cuando el paciente pierde más de 5 gramos ya puede afectar el riñón haciendo una insuficiencia renal. Entonces eso es importante. La furosemida, antes usábamos así, decíamos tiazida primero, luego espironolactona y luego furosemida. Ahora casi se ha borrado eso y de frente usamos la furosemida. Y cuando no responde la diuresis con furosemida, ahí le agregamos la albúmina. El riesgo de usar diurético en este síndrome es causar ¿qué cosa? Insuficiencia renal o necrosis tubular aguda. Es el riesgo de usar diuréticos. Por eso es que los pacientes con nefrótico no le damos diuréticos, ya le damos cuando no responde. Y ahí nos ponemos un poco nerviosos y le damos furosemida, y si no responde le metemos albúmina, frascos de albúmina para ayudar a que orine. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el control de la tensión arterial en este síndrome? ¿Qué hacemos generalmente? IECAS. No solamente podría ayudar a controlar la presión arterial, sino también es antiproteinúrico. Entonces ahí tenemos dos antiproteinúricos, IECAS y ARA2. Muy bien. ¿Y tratamiento hipolipemiante de elección cuál es? Atorvastatina. ¿Ok? Ese es el de elección. Me pueden preguntar asociaciones mentales. Síndrome nefrótico relacionado a HIV, ¿cuál es? ¿Qué marcaríamos? Focal y segmentaria, ¿no? Focal y segmentaria. ¿Sí? Si yo tengo un síndrome nefrótico asociado a la palabra antifosfolipasa A2, ¿qué cosa podría estar pensando? Que podría el paciente tener un cuadro asociado de focal y segmentaria. Si yo tengo un paciente obeso y me preguntan que tiene síndrome nefrótico, ¿cuál es la causa de pacientes obesos con síndrome nefrótico más frecuente? Focal y segmentaria. Cuando tiene un paciente trombosis venosa renal, tiene síndrome nefrótico, ¿cuál sería la clínica que yo voy a encontrar? Masa en flanco, más hematuria, más dolor. ¿Ok? Más en flanco, más hematuria, más dolor. Uropatía obstructiva, síndrome nefrótico y tiene uropatía obstructiva, marco focal y segmentaria. Si el paciente me dicen que tiene hepatitis B, tiene hepatitis C y tiene linfoma, ¿a quién se asocia? Focal y segmentaria. En otras palabras, cuando no sepas qué marcar, es algo raro con síndrome nefrótico, marcas focal y segmentaria. Esa es la conclusión. Síndrome nefrótico con glucosuria, ¿qué cosa es? Diabetes, ¿no? Síndrome nefrótico con consumo del complemento,
un lupus evolucionado que está haciendo síndrome nefrótico. Entonces esos pepas salen así, ¿no? Eso, para los casos yuca que te meten un florazo y al final tú lo resumes, es ya, todo este floro es síndrome nefrótico. Es como operaciones matemáticas, ¿no? Te ponen un caso grande, pero tú tienes que toda la clínica le pones un diagnóstico y esto lo asocia a esta palabra, me debe dar esto. Así son las asociaciones, ¿ya? Nefrítico. La enfermedad que típicamente cursa con síndrome nefrítico, ¿quién es? La glomerulonefritis post-streptocócica. Esta es la causa más frecuente. El sedimento de orina en el síndrome nefrítico que contiene cilindro hemático. La excreción fraccional de sodio en orina en el síndrome nefrítico, ¿cómo es? Mayor de 1, menor de 1. Ah, doctor, que también se puede asociar la fracción del FeNA. Exacto. Muchas veces el FeNA solamente nos ponemos a pensar insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora piensa. Un síndrome nefrítico es un síndrome de daño renal, ¿no es cierto? Un síndrome de daño renal en el cual el paciente tiende a la hipertensión arterial. Un síndrome de daño renal que tiene oligoanuria. La oligoanuria hace que al inicio estos pacientes que hagan una disminución del filtrado glomerular y esto va a llevar a que se comporten como una ira prerrenal. Por lo tanto, el FeNA en el síndrome nefrítico puede ser menor de 1. En el síndrome nefrítico, la hipocomplementemia se presenta ¿en qué casos? Glomerulonefritis aguda, crioglobulinemia, glomerulonefritis mesangiocapilar también, lupus, que es lo más característico, endocarditis y también las famosas nefritis por shunt. ¿Ok? Eso hay que recordarlo. De lo que más pueden preguntar es lupus y las crioglobulинemias, como la crioglobulinemia mixta esencial, ¿no? Que se asocia mucho a la hepatitis C. Ante un síndrome nefrítico con trombopenia, ¿qué sospecharemos? Síndrome nefrítico y tiene trombopenia. Un síndrome hemolítico urémico. Los objetivos de tratamiento de este síndrome, ¿cuáles son? Si está lleno de agua, mejorar la sobrecarga hídrica con diuréticos. Mejorar la sobrecarga hídrica con diuréticos. Y tratar la causa. Generalmente, el CHU es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en menores de 4 años. Y la causa más frecuente es una E. coli enterohemorrágica. Por lo tanto, hay que tratar a ese paciente que probablemente tiene una disentería asociada. ¿Ok? En glomerulonefritis, ¿qué debo recordar? ¿A qué edad es más frecuente la glomerulonefritis aguda postinfecciosa? ¿A qué edad? Menores de 7 años. Hay pocas enfermedades que te preguntan la edad, ¿no? Por ejemplo, cuando te preguntan fiebre, por ejemplo, una convulsión febril en un niño, ¿no? Tú dices, ¿cómo desgraciados? ¿Cómo van a preguntar eso? No, es que es importante. Entre los 6 meses y los 5 años se puede dar con picos a los 18 y 25 meses, ¿no? Entonces, en tu mente tú dices, no, por algo me preguntan, porque eso se ve en la clínica. Y esto ayuda a diferenciar, pues es vital. Si te dicen un síndrome nefrótico, ¿en qué edad se ve? Un síndrome nefrótico se ve entre los 2 años y 5 años generalmente en los niños, por ejemplo, ¿no? Y un nefrítico un poquito mayor, entre los 5 y 7 años. Entonces, mira, te ayuda a diferenciar por la edad nomás, mira, esa es semiología pura, solo con la edad. Esas cositas no se dan en todas las enfermedades, solo se dan en algunas, ¿no? Y por ahí hay que tener en cuenta. Entonces, a la hora de saber algunas enfermedades, ¿no? La clínica más frecuente de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, ¿cuál es? Un síndrome nefrítico, porque tú ya sabes cuál es. Los 3 criterios para el diagnóstico de glomerulonefritis aguda postinfecciosa, ¿cuáles son? 1, cultivo, ¿no? Del estreptococo. 2, el ASLO, ¿sí? Para ver los antígenos, la concentración antigénica. Y 3, la disminución del complemento 3.
¿Ya? Entonces yo me acuerdo así, cultivo, la parte del ASLO y la disminución de complemento 3. ¿Cuál es el tratamiento de la glomerulonefritis postinfecciosa? A ver, como tiene un síndrome nefrítico, el pata no orina bien, entonces lo hago orinar con diuréticos. Está hipertenso, le doy antihipertensivos. Si estas dos cosas van fracasando y el pata entra en oliguanuria, que compromete su vida, puede incluso terminar en diálisis por un tiempo y se llama diálisis temporal. ¿Okay? Se colocan con catéter de alto flujo, no es que le hagas una fístula ni nada por el estilo. ¿Okay? Acuérdate que siempre, mientras más rápido, en las primeras 36 horas a 48 horas trates un paciente con síndrome nefrítico, la evolución que va a tener es mucho mejor. ¿Ya? Cuando la glomerulonefritis rápidamente progresiva se asocia a hemorragia alveolar, ¿cómo se llama? Enfermedad de Goodpasture. Enfermedad de Goodpasture. La enfermedad es la presencia de anticuerpos positivos contra la membrana basal, en este caso, ¿no? Y ese anticuerpo afecta la membrana alveolo-capilar y la membrana basal renal también, ¿no? La clínica típica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cuál es? Fracaso renal agudo, exacto. ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria de origen glomerular? Miren, la causa más frecuente de hematuria de origen glomerular en el mundo es la mesangial. ¿Ok? Y esto también le llaman enfermedad de Berger. En cambio, en el Perú es más en niños y es la post-estreptocócica. ¿Cuál es la diferencia en caso clínico de pregunta? El Berger es una inflamación viral, la mayoría de las veces, y que luego de menos de 12 horas el paciente tiene hematuria ya. O sea, casi inmediato. En cambio, en la postestreptocócica, el pata ha tenido un impétigo, una lesión en la piel, ¿ok? O una lesión faríngea, cualquiera de las dos, no importa, y luego de un promedio de 2 a 3 semanas hace hematuria. O sea, hay tiempo de incubación. Incluso cuando la cepa vuelve a infectar al paciente, no demora 3 semanas, lo hace en menos tiempo, 10 días de incubación. Pero siempre hay un tiempo. Entonces, ustedes en las preguntas de examen, cuando alguien formule una pregunta, va a ponerles el tiempo para confundirlos entre un Berger, que es casi inmediato, la infección en la garganta con la hematuria, confundirlo contra una postestreptocócica, que la infección es en la garganta, pero todavía hay un tiempo de espera de 3 semanas para poder hacer la clínica de hematuria. ¿Ya? ¿Cómo es la inmunofluorescencia en la glomerulonefritis mesangial de tipo A? Generalmente son depósitos de inmunoglobulina A de manera difusa, acompañados de complemento 3, ¿no? Que esta es la forma más frecuente que se encuentra en estas láminas. Bueno, de enfermedades sistémicas, para recordar, ¿cuál es la clínica de la púrpura de Henoch-Schönlein? Muy bien, niño con púrpura palpable, generalmente en miembros inferiores, que no tiene trombopenia, hay artritis, como artralgia, duele en realidad, pero está inflamada, puede haber dolor abdominal también, y la glomerulonefritis es una glomerulonefritis mesangial de inmunoglobulina A. La afectación renal de la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿con qué cursa? Con hematuria y proteinuria. Raramente evoluciona a un síndrome nefrótico, generalmente hematuria y proteinuria. ¿En qué porcentaje afecta al niño en la granulomatosis de Wegener? Mira, al riñón, la granulomatosis de Wegener lo afecta de todas las vasculitis, es una de las más fregadas, 70% de afectación renal. ¿Cuál es la manifestación renal más frecuente de la misma? Hematuria y proteinuria. La forma de glomerulonefritis lúpica más frecuente en los enfermos sintomáticos, ¿cuál es? La difusa, que es la tipo 4, muy bien. Y la asintomáticos, la mesangial, que es la tipo 1, 2.
¿Después de cuántos años de evolución de la diabetes se suele diagnosticar nefropatía diabética? Más de 10 años, exacto. ¿Ok? Más de 10 años. ¿Cuál es la lesión anatomopatológica más común de la nefropatía diabética? La más común, chicos, es la glomeruloesclerosis difusa. Acuérdate, difuso, lo abundante, sí, es más común. Pero la más característica es la glomeruloesclerosis nodular. ¿Ok? Los nódulos son Paz positivo, ¿no? ¿Qué lesión anatomopatológica es patognomónica de la nefropatía diabética? Las células de Armani-Epstein, que están a nivel tubular. La primera fase de evolución de la nefropatía diabética se caracteriza por, esa es una pregunta de salud del año pasado, aumento del filtrado glomerular, hiperfiltración también, y esto hace que haya aumento del tamaño renal. Por eso que al inicio los riñones del diabético son grandes, pero con la evolución de sus estadios se vuelven pequeños como todos los crónicos. La fase de nefropatía establecida se caracteriza por, cuando hablas de nefropatía establecida, es cuando hay pérdida mayor de 300 miligramos en 24 horas de proteínas. ¿Cuáles son los antihipertensivos de elección en la nefropatía diabética? YECA y ARA2. ¿Por qué? Porque tiene un efecto hipotensor dentro del glomérulo, y al tener un efecto hipotensor en el glomérulo disminuye la proteinuria. ¿Se puede llegar a corregir la microalbuminuria en fases iniciales? Sí. ¿Y qué más? Solo te quedan dos cosas en el diabético: control de glucosa y de la hipertensión arterial, para evitar de que evolucione la nefropatía diabética. Según la clasificación histológica de nefritis lúpica, ¿en qué clase se ubica la membranosa? Membranosa, acuérdense. La 5, la membranosa, ¿no? La esclerosante en la 6, ¿no? No se olvide. Muy bien.